Presentado por Aguas Andinas. Bienvenido a la primera edición, el primer capítulo de La Mesa 2025. Invitado Sebastián Edwards, economista, autor, analista. Sebastián, gracias por estar en el programa. Iván, feliz año nuevo y es un gusto, un honor como siempre. Sebastián, tú a finales del año pasado viniste a Chile y lanzaste la versión en español de tu libro, el Proyecto Chile y la historia de los Chicago Boys. Y quiero empezar por una pregunta que no sé si te la hicieron en su momento, ni sé cuándo. ¿Por qué quisiste escribir este libro? ¿Por qué dijiste, oye, hay que escribir esta historia? Bueno, el origen, Iván, es el estallido social. Yo por coincidencia viajé a Chile, yo creo que el 25 de octubre, y estuve una semana, como habitualmente cuando viajo a Chile, las 3 o 4 veces que voy por año. Y fue una semana obviamente muy álgida en que me mezclé con las protestas, me mojó el guanaco, lloré con las bombas, todo aquello. Me surgió lo que le surgió a muchos, la paradoja chilena. Cómo el país que según su propio presidente era un oasis, explotaba y era incendiado por todas partes. Y escribí un par de artículos acá para revistas más bien intelectuales de Estados Unidos sobre la paradoja chilena. Y salió en varios sitios y tuvo mucha atracción. Tuvieron esos artículos, pero son artículos cortos, ¿no? 1500 palabras. Es decir, y ahí dije, bueno, quizás hay que contar la historia completa, y la historia completa la paradoja chilena empieza en 1955, más o menos. Que es cuando se lanza el Proyecto Chile, los Chicago Boys, y se va avanzando en el libro desde un punto de vista cronológico, por todo lo que sucede, el hecho que se burlaban de los Chicago Boys al principio, el intento que hacen de unirse a la campaña de Jorge Alessandri, de la cual son expulsados el año 64. El gobierno de Allende, le dedico un periodo importante al gobierno de Allende, y luego viene entonces la dictadura, el ladrillo, la influencia y el neoliberalismo. Y ahí hablo de este periodo, que en mi opinión largo, y planteo una cosa que en Chile ha sido muy controvertida, pero que a mí me parece que es bastante obvia, que es que el neoliberalismo en Chile fue transformándose. No fue algo rígido, fue como, yo digo, como el personaje de cualquier buena novela evoluciona. Y tenemos un neoliberalismo ortodoxo al principio, luego con Buji, un neoliberalismo pragmático, y con la Concertación, un neoliberalismo inclusivo. ¿Sí? Y todo esto empieza a derrumbarse con Bachelet II, y el neoliberalismo está o moribundo o más bien muerto. Y todo esto requiere definir qué es lo que queremos decir por neoliberalismo, pero lo dejo hasta ahí. Sí. Mira, lo hemos conversado en otro espacio y en este programa. Yo soy de los que me sumo, y como te he dicho, a veces te he robado la frase, fuiste el primero que la escuché mucho antes del estallido, durante el periodo de las protestas estudiantiles. Creo que fue para el aniversario de la UDIO, el aniversario de Libertad de Desarrollo. Me acuerdo que en tu discurso, en tu presentación, dijiste, que después le dijiste en la entrevista, algo que yo me sumo, habiendo también vivido mucho tiempo afuera, de que el modelo fue muy exitoso. Ya una parte muy grande de la derecha nunca ha querido admitir de que necesitaba cambios o que necesita cambios, y hay una parte de la izquierda que no quiere admitir de que fue un modelo muy exitoso. Y mi pregunta, yo antes de entrar al aire, yo decía, yo leí el año pasado, antepasado, cuando sacaste la versión en inglés, una entrevista que le hicieron a Hayek, que es como uno de los padres del neoliberalismo, y después a la que se refiere Milton Friedman en los 70, y que decía que efectivamente este era un modelo de outsiders. En esa época los veían como freaks, como locos, no solo en Chile, en el mundo. Y Friedman dice, nosotros sabíamos que para que a estas ideas se le diera una oportunidad tenía que haber una crisis. Y fue la crisis de los 70, la crisis del petróleo y un poco el fracaso de los modelos más progresistas en Europa,
Gran Bretaña, etcétera, y se viene toda la era Thatcher, Reagan, y que le dan un impulso, llega a Chile. Primero, si crees ¿qué opinas de esa, como que, oye, se necesita una crisis para dar una oportunidad? ¿Y cómo se ajusta Chile a esa visión? Estábamos en una crisis que no quedaba otra, y dijeron, bueno, démosle una chance a estos, entre comillas, locos. Claro, y bueno, la pregunta es excelente y da para varias entrevistas. El inicio del neoliberalismo, como lo entendemos, a ver, hagamos la definición, es un sistema que utiliza el sistema de mercado o el modelo de mercado para tratar de solucionar una gran cantidad o casi todas los problemas o las necesidades de una sociedad. Por tanto, pensiones, educación, salud, cultura, el agua, todo eso se hace a través del mercado. Esa es mi definición y creo que es la definición correcta de neoliberalismo, ¿ya? Que el sector privado domina todo y el mercado es usado para todo. Esta idea empieza en el año 37 con la publicación del libro de Walter Lippmann, que era el periodista, así como el Ivan Weissman de la época en Estados Unidos, el periodista más influyente. Y escribe un libro que se llama La Buena Sociedad, The Good Society, donde lo que plantea Lippmann es que el mundo está en problemas sociales, hay tal desigualdad y pobreza y destitución, que hay dos movimientos extremistas que están avanzando, el comunismo y el fascismo, y que la solución es tomar el sistema de mercado pero agregarle consideraciones de carácter social. Eso es lo que él dice en The Good Society. Y se hace este famoso coloquio Lippmann en París el año 38, que no tiene seguimiento porque se van a reunir el próximo año. Hayek está en esa reunión. No hay nadie de Chicago, pero sí está Hayek. Van a reunirse el próximo año, pero empieza la guerra el 39. Y no se vuelven a reunir nunca más, ese grupo. Y cuando se reúnen, ya se reúnen en otra configuración, que es la sociedad de Mont Pelerin, que se reúnen en Davos, terminada la guerra, ¿ya? Entonces, empieza esto con una crisis al principio, como idea. ¿Cuál es la crisis? La Gran Depresión, que el año 37 está recién, no está claro si ha terminado o no, porque la Reserva Federal retira el estímulo, ya no sé, ¿tú te acuerdas de eso? Entonces, se vuelve a la Gran Depresión, el 37, y empieza con una crisis, pero esa crisis, en vez de ser solucionada con el neoliberalismo, se soluciona con la sociedad o el sistema del bienestar del nuevo trato de Roosevelt. Y esto de Roosevelt empieza a subir, y acuérdate que termina con tasas marginales de impuesto al ingreso de 90%. 90%. 90%, ¿ya? Entonces, esa es la crisis que está, como quien dice, hirviendo, de la que se refiere Friedman, para que empiece el neoliberalismo, y viene entonces el shock del petróleo, del que hablas tú, el abandono del patrón dólar-oro, que sucede el 15 de agosto de 1971, en que Estados Unidos se había comprometido a venderle oro a todos los bancos centrales del mundo en $35 la onza. Piensa que hoy día están $2.500, $2.600 la onza. Por 40 años fue $35 la onza. Entonces, se produce esta crisis y esto permite que Reagan y Thatcher empiecen a hacer la desregulación y lo que se llama el neoliberalismo sajón. Pero antes de eso tenemos a los Chicago Boys, que empiezan en la crisis chilena de la unidad popular. Entonces, para poder entender bien lo chileno, que es el país que primero lanza el neoliberalismo, hay que entender bien la unidad popular. Y ese es el libro que estoy escribiendo ahora, que es una historia de la unidad popular, que va lento pero a paso seguro. Mira, yo voy a contar en fin, tu libro, tu pequeña autobiografía, tú cuentas algo y yo te entrevisté en ese momento y yo creo que muy poca gente sabe, tú no hablas mucho, no es que lo escondes, pero la gente no te pregunta, que tú, ya no me acuerdo la edad, pero sí eras muy joven, tú trabajaste en la Dirinco. Claro. Bueno, fue una pega, mira, la historia viene interesante. Pero explícale a la gente lo que era la Dirinco, para que vean. La Dirinco era la Dirección de Industria y Comercio, que era la sucesora del Comisariato de Precios. Mira ya el nombre, Comisariato tiene un nombre así tipo Unión Soviética,
y el comisariato de precios tiene sus orígenes en la República Socialista que duró 10 o 12 días del año 32. Y es una institución que fija precios y si alguien viola esos precios puede requisar las empresas. Y era lo que se usó en el tiempo de la Unidad Popular para nacionalizar o expropiar cientos de empresas, casi 1000 empresas manufactureras. Y yo heredé este trabajo de Máximo Pacheco. Pacheco un día llegó a mi casa y me dice, compañero Edwards, el partido Mapu Obrero Campesino me ha designado o me ha movido a otro frente y necesitamos que alguien tome mi trabajo en la Derinco. Me pongo a trabajar en la Derinco a fijar precios. Pero tú tenías ¿cuántos años? No me acuerdo en el libro, pero hay muy joven. 19, sí, 20, no, estábamos en la universidad, teníamos 19 años cuando empecé. Y yo cumplí 20 años como 3 semanas antes del golpe. Es decir, entre los 19 y los 20, o durante los 19, yo fijaba precios. Y yo tenía mucho poder indirecto, porque era el jefe de gabinete del jefe de costos y precios, un ingeniero macanudo del Mapu. Y como jefe de gabinete yo manejaba la agenda y podía decidir las peticiones para aumentar los precios. Piensa, la inflación era 500%, las empresas pedían ajuste de precios todas las semanas, porque subía todo. Y yo tenía el poder de a qué contador que revisaba las peticiones le asignaba cada carpeta. Y yo después no me tomó mucho tiempo darme cuenta de cuáles eran más proclives a dar el aumento, cuáles no iban a dar el aumento bajo ninguna circunstancia. Y eso me daba a los 19 años un montón de poder. Además me dijeron, Iván... ¿Y por qué te sumaste? ¿Te sumaste por la experiencia o tenías una sensibilidad de izquierda con el romanticismo de ser parte de esta experiencia socialista? Yo fui militante del Partido Socialista, de la Federación Juvenil Socialista, como se llamaba entonces, y luego la Juventud Socialista, hasta yo te diría finales del año 72. Fui elegido miembro del Consejo Superior de la Facultad de Economía Política en la Universidad de Chile por el Partido Socialista. Yo en el colegio entré al Partido Socialista. Entonces fue muy gracioso porque fuimos con un compañero mío, Luis Plasencia, de Talcahuano, vestidos de uniformes del Grange, al local del Partido Socialista a decirles, compañeros, queremos militar. Teníamos 17 o 16 años. Y lo increíble fue que no se rieron de nosotros, no se burlaron. Y nosotros andábamos vestidos con uniformes del Grange. No se nos ocurrió que no era la mejor pinta para ir a ofrecerse por la causa del socialismo, ¿ya? Pero esa fue la historia de la Derinco. Oye, volvamos al core. Entonces, se implementa un modelo de una forma, y acá también la gente habla de una especie de el excepcionalismo de Chile, en el sentido, no en el sentido más banal de que tenemos la canción nacional más linda y las mujeres más lindas, sino en el sentido de que somos un país particular. Yo creo que me di cuenta viviendo mucho tiempo fuera, dentro de lo que es la región, desde que de 1918 hasta el 73 en general, no hubieron tantos golpes como en el resto, se respetaba la institucionalidad democrática de grandes rasgos. Tuvimos el primer presidente democráticamente electo socialista en el mundo. Pues tuvimos una dictadura también rara, porque tenía un proyecto político-económico con vaivenes que también se diferenció bastante del resto de la región, que entrega el poder a regañadientas, pero lo entrega al final. Y después, como dijiste, tuvo un modelo neoliberal que la concertación, que era de centro-izquierda, lo siguió adaptando con un montón de cambios. Esta es una visión media mía, ¿no? Yo lo veo como de afuera, que hay un cierto excepcionalismo, incluso el estallido de un cierto excepcionalismo. ¿Es tan así o hay otra, tú que estudiaste a fondo para escribir el libro? O sea, ¿y por qué fue tan exitoso? Porque fue exitoso el modelo en Chile. No, con todos los bemoles y todos los cambios que, yo creo que hacerlo. Son varias preguntas las que me has hecho. La primera es el excepcionalismo. Yo creo que sí, Chile es un país diferente y tiene que ver con nuestra lejanía geográfica.
Somos un país muy lejano, hoy día menos que antes, porque hay aviones, hay vuelos directos y todo lo demás, pero tradicionalmente un país muy lejano, por la costa pacífica. Uno puede pensar que en el cono sur Chile y Argentina están igualmente lejos, pero Argentina está por la costa atlántica, de más fácil acceso. Además, durante el proyecto de Galeones, la Capitanía General de Chile no tenía acceso directo de las flotas españolas, tenían que pasar por Callao. En cambio, el Virreinato de la Plata sí logró, después de un tiempo, llegada directa. Entonces, el hecho de estar tan aislados nos hizo especiales, creo yo. Y es un excepcionalismo que por una parte es bueno y por otra parte no es tan bueno. Ahora, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda era por qué Si fue exitoso. la forma que, claro, y por qué como que fuimos tan como fans, porque como dijiste tú, el modelo fue cambiando, pero muchas de las bases del modelo siguieron en democracia y Bueno, incluso ahora. Claro, hay dos respuestas. La primera, hay tres cosas, creo yo. A ver, la primera es que los militares, cuando se hacen cargo, por alguna razón, posiblemente relacionada con el TACNAzo, no confundir con el tanquetazo, el TACNAzo, el TACNA del año 69, le tienen un cierto rechazo a la democracia cristiana y se quedan sin opciones. Digamos, el socialismo, los radicales se habían unido a Allende y los que quedaban de derecha no daban el ancho. Y la democracia cristiana, que era un partido importante, grande, que había luchado contra Allende, tenían un cierto rechazo. Y se les presenta esta idea de los Chicago Boys a través de la Armada, de los marines, ¿ya? Y se embarcan en esta cuestión. Al principio en forma bastante tímida, pero lo que sucede es que con el tiempo, y esto es muy importante, da resultados. ¿Ya? Ahora, esto de con el tiempo es importante porque cuesta, hay crisis, está la crisis cambiar el 82, el POM, el POG, desempleo del 25%. Si hubiera habido democracia, el proyecto se hubiera acabado ahí, la crisis, ¿ya? Pero el tiempo y Pinochet persiste, el cambio de los Chicago antiguos por los nuevos yo creo que le da aire, oxígeno. Aparece Vigil, que a Pinochet le encanta, José Piñera, muy influyente, es decir, tuvieron dos Chicago Boys honoríficos, que yo le llamo, que no fueron a la Universidad de Chicago, ni Vigil ni José Piñera, ¿ya? Y cuando llega la democracia, lo que los dos héroes, entre comillas, fundamentales son Edgardo Benninger y Alejandro Foxley. Y Foxley, que había sido el jefe de la oposición, desde todo punto de vista práctico, porque como no se podía hacer crítica política, el CIEPLAN hacía la crítica económica, que en el fondo era una crítica política, y eso lo dirigía Alejandro Foxley. Y Foxley se da cuenta que el modelo está dando resultados, que en los últimos 3 o 4 años de la dictadura la tasa de crecimiento se dispara, ¿ya? Y no hay nada más seductor que el éxito. Y se da cuenta que no vale la pena cambiar de caballo en medio de la carrera, sobre todo si vas ganando, ¿ya? Y ahí viene el acuerdo que hace con Piñera, el cual René Cortázar es un artífice importante para permitir que los sindicatos tengan mayor rol, una red de apoyo social y programas sociales, y se embarca la concertación en esto, que empieza a dar resultados. Y volvemos a la misma metáfora, que no hay que cambiar de caballo en medio de la carrera si vas ganando, ¿ya? Y se empiezan a entusiasmar. Y lo que dice la gente de la concertación cuando critican mi teoría es: teníamos candados, no nos gustaba el neoliberalismo y no lo podíamos cambiar. Lo cual es más o menos cierto, pero nada los obligaba a crear el CAE, a privatizar las sanitarias, a privatizar el resto de las empresas, a crear las concesiones y que la gente tenga que pagar para transitar dentro de la ciudad de Santiago, único país del mundo hasta que Londres lo implementó. Esa es la parte del neoliberalismo inclusivo, y que a la concertación, a los partidos de la concertación no les gusta que yo diga eso, pero yo tengo razón y es verdad. La crisis, uno lo puede poner, pero hay los economistas que yo respeto más, y mirando los números yo mismo, es que si uno ve desde
la segunda mitad de Piñera, hasta ahora, la economía está estancada, ¿no? El crecimiento per cápita es 0,1. El economista Jorge Quirós dice que hay que ir atrás al 2008. Los más ideológicos de la derecha y empresarios le echan la culpa a las reformas de Bachelet y al octubrismo, pero los números son los números, ¿no? El descontento con el modelo de algunos, que después vimos que algunos no estaban tan descontentos, ¿fue principalmente político o estos factores económicos fueron un factor relevante? Mirándolo con el diario El Lunes, ¿no? No, yo creo que todo fue relevante y es una confluencia de factores. Esto es como la prueba de, ¿cómo se llama ahora? El PAES, como la pregunta del PAES, todas las de arriba. Pero te preguntan la opción A, la opción B, la opción C, o todas las de arriba. Yo creo que todo tiene que ver, el estancamiento económico tiene mucho que ver, porque la gente que salió de la pobreza, la derecha habla con justa razón y con mucho orgullo que la pobreza cayó del 57% al 6%, pero esa gente está un pelín arriba de la línea de la pobreza y con pánico de volver a caer en la pobreza. Esto es como la gente que tiene cáncer, que tiene que ir al médico con frecuencia a verificar si acaso el cáncer verdaderamente está en remisión, con pánico de que le digan que no, que volvió, ¿no? Entonces, cuando dejan de crecer, los salarios dejan de crecer y la gente se ha endeudado, creyendo que este boom va a continuar, se produce mucha angustia y muchas quejas que son válidas. Y yo creo que la derecha hoy día no entiende, hoy día, primera semana del año 2025, primeros 10 días del 2025, no entiende que todas esas quejas eran genuinas, o muchas de ellas, y que no han sido resueltas. Y que, por tanto, cuando lleguen al poder, si sucede lo que todos esperamos o creemos que puede suceder, que Evelyn Matei llega a la presidencia, van a estar gobernando un país muy inestable políticamente, donde yo no descarto se vuelva a producir un estallido, posiblemente no de la magnitud del 2019, pero un estallido al fin y al cabo. Y eso me parece a mí muy preocupante. Me gusta, tú que conoces mejor que yo la élite política y económica y empresarial, tanto en situaciones formales como informales, ¿por qué nos ha costado tanto ponernos de acuerdo para hacerle los ajustes necesarios al modelo? Porque a mí me da la impresión, a lo mejor injustamente van a decir algunos, voy a generalizar, que después de que se asustaron y que vieron que ganaron en el tema de la nueva constitución, y que Boric no ha podido, entre comillas, implementar su plan, entre comillas, comunista, como dicen uno, ganaron, y que la única respuesta de la derecha económica en general, la derecha, es volvamos a hacer lo que se hacía antes, que más mercado, bajemos los impuestos al mercado. Y por otro lado tenemos un progresismo, no solo en Chile, sino que en la región y en el mundo, también con falta de ideas, ¿no? Con una parte de la coalición todavía medio pegado con ideas setenteras de políticas industriales, etcétera. ¿El problema es político? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos buscarle la vuelta a eso? Yo sé que la pregunta del millón me da un Nobel, pero me lo pregunto a ti. No, pero mira, pongámosla más en concreto. ¿Por qué la derecha pareció que se iba a sumar a ajustar el modelo después del estallido y después reculó? Yo creo que en parte porque la contraparte en este diálogo, el interlocutor, que es la izquierda, le echó demasiados pelos a la sopa, ¿ya? Y al final lo que hay que tomar es la sopa completa. Entonces, el hecho, por ejemplo, el tema de la apertura económica, el TPP-11 o CTPP-11. Es verdad que a Ahumada lo despidieron, pero quedó flotando la idea, bueno, estos gallos no están convencidos que la piedra angular del modelo chileno, que es la apertura, debiera mantenerse. El hecho que el gobierno haya apoyado la Constitución 1, esto hubiera estado por el apruebo, y se haya sumado a la coalición de la lista del pueblo en vez de tratar de armar una coalición con el socialismo democrático y con el resto.
todo eso creó una sensación de que de parte de la derecha, errónea a mi modo de ver, que la sopa tenía demasiados pelos, ¿ya? Y si a esto tú le sumas la falta de creatividad de la derecha, que es una cuestión que yo creo que es muy preocupante, tenemos este país que está trabado, porque la derecha no vemos que tenga un plan económico, una visión económica. Es todo, como decías tú, más de lo mismo, no, sin grandes visiones. Hay muy poca gente en la derecha que esté pensando en forma creativa. Yo creo que Briones, Ignacio, Juan José Obach, y 5 o 6 más, pero no es un número grande, no hay una visión. Nadie está pensando qué Chile queremos en 25 años, en una generación, y cómo logramos llegar ahí. Y eso implica ciertas políticas industriales modernas, yo creo, y a la derecha no sé, la palabra, además como estamos tan lejos y no leen el diario, no saben que hay todo un nuevo movimiento de política industrial moderno que no es tan descabellado. Pues me queda poco tiempo, tengo 2 preguntas. Una, dentro de del mismo contexto, tú vives afuera, lees bastante. Este modelo, no, con todos sus bemoles y críticas, se basó en un escenario, un contexto geopolítico global de libre mercados, globalización, revolución que se abrió, etcétera. Y ahora todo indica que, yo creo que el consenso de Washington se acabó, la llegada de Trump, a la vuelta de Trump a la Casa Blanca es un poco quizás como simbólica, y tenemos la Guerra Fría con China, y tenemos una situación que a lo mejor el modelo chileno, que incluso a pesar de las embestidas, la institucionalidad económica chilena sigue ahí, sigue en pie, y este gobierno la terminó haciendo suya, se podría decir, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con ese modelo ante este nuevo escenario? En que exportar quizás no va a ser la mejor forma, no va a tenerlo de esta libertad de mercado, hay políticas nacionalistas, hay unos que dicen Chile va a tener que elegir entre China y Estados Unidos eventualmente. Es más política, pero tiene que ver también con nuestro modelo. Nadie me da la impresión que está pensando en eso. No, yo creo que no hay mucha gente pensando en eso, pero y nuevamente es una pregunta muy interesante. Yo creo que nos retrae en cierto modo a un mundo un poquito bipolar, que es de donde partió todo esto. Esto parte del año 73, 75, en plena Guerra Fría. No solo eso, cuando Estados Unidos estaba o parecía estar perdiendo la Guerra Fría. La diferencia es que ahora en este nuevo mundo bipolar, China y Estados Unidos, los chinos están jugando el juego del mercado global. Es decir, tenemos 2 que están peleando entre ellos, pero el mercado global es mucho más amplio, ¿ya? No hay que ir y buscar acuerdos con la Unión Soviética, que eran un desastre. Los soviéticos no tenían ni precios, vendían las máquinas por tonelada, ¿ya? Y una máquina avanzada tenía tantas toneladas que era lo mismo que una máquina pasada de moda, y tenían el mismo valor de intercambio, era un desastre. Entonces, yo creo que va a haber esta cuestión bipolar, pero tú puedes jugar con los chinos o con los americanos, y quizás incluso con los europeos, ¿ya? Yo creo que eso se puede hacer, y creo que el modelo en general que está basado en incentivos, en mercados, y en principio, a pesar que no lo hemos visto, en productividad, como tú mismo dijiste, la productividad se chantó en Piñera 2, o en Bachelet 2, se chantó. Pero el modelo yo no le veo tanto inconveniente para seguir adelante, si es que se le hacen los ajustes que hay que hacer. ¿Cuál es un ajuste esencial? Con inteligencia artificial, la tecnología va aumentando a una velocidad del rayo. Si hacer una inversión demora 10 años en los permisos, ninguna empresa grande se va a comprometer, porque en 10 años, cuando te den el permiso, la tecnología es la tecnología con la cual que usaste para postular al permiso va a estar completamente superada. Entonces, no, tenemos una situación en que nos tratamos de morder la cola.
Última cosa, por lo menos, o otra cosa, Iván, que es bien interesante. Demoramos 10 años en permisos de construcciones grandes de viviendas, de conjuntos habitacionales. En 10 años más la población chilena va a llevar 5 años Decreciendo. de caída, de decrecimiento. Es decir, vamos a darle permiso a construir lo que se necesita hoy día para una población de 20 millones de personas, pero vamos a tener solo 19 millones de personas. ¿Ya? Entonces, el tema de Grau y los permisos es esencial, y eso se vota en estos días, o se acaba de votar. Y yo creo que Nicolás ha aprendido, y lo he dicho en otras oportunidades, y dio la luz, pero es una luz muy tenue, y lo que están haciendo es positivo, pero demasiado tímido, demasiado tímido. Y el modelo va a surgir, si acaso vencemos esa timidez y hacemos un nuevo sistema de regulaciones que sea de verdad moderno, minimalista y eficiente. Mira, quedan como 40 preguntas más, pero ya me pasé bastantes minutos. Sebastián Rivas, muchas gracias, súper interesante. Podríamos seguir otra media hora o más. Y espero que en los próximos meses volvamos a hablar con mejores noticias. En un contexto, muy bien, Iván, muchas gracias. De... Y nuevamente, feliz 2025.